Mira, si eres un crack poniéndote objetivos y ya lo haces y eres un experto, pues este vídeo quizás no te interese. O quizás sí. Pero si eres una persona que está iniciándose, que no sabe muy bien cómo definir sus metas, sus objetivos, que le cuesta saber lo que quiere y le cuesta saber cómo conseguir eso que quiere, este vídeo es para ti. Te voy a enseñar mi método, que es un método sencillo y simple para transformar tus sueños y tus metas inspiracionales en objetivos alcanzables. Y además te voy a enseñar a trazar un pequeño plan de acción para conseguirlos. Voy a compartir contigo la plantilla que yo utilizo, te voy a enseñar mis propios objetivos y te voy a dar trucos y herramientas para cuando te atasques por el camino, que es algo que nos pasa a todos y que es lo más normal del mundo. Lo primero, tenemos que entender muy bien cuáles son los motivos por los que fallamos a la hora de ponernos objetivos. Pues hay 5 motivos principales. Escucha. El primer fallo, no ponemos objetivos específicos, sino ponemos objetivos generales. Un ejemplo con el deporte. Quiero ponerme más en forma. Bien, pues eso es un objetivo muy genérico. Algo más concreto sería, oye, pues quiero ir 3 días al gimnasio a la semana. O por ejemplo, quiero ser capaz de levantar 60 kilos en press de banca. Mientras más específico sea el objetivo, más fácil será para tu mente entender hacia dónde te diriges y trazar ese plan de acción. El segundo fallo, no nos ponemos objetivos medibles. Volviendo al ejemplo del gimnasio, no es lo mismo decir quiero ir más al gimnasio que decir quiero ir 3 veces por semana de media semanal en un año al gimnasio. Le estamos metiendo unidades de medida que nos van a permitir comprobar si estamos o no cumpliendo ese objetivo. En este caso son días a la semana. Puede ser horas al día o semanas al año, lo que tú quieras, pero siempre que sean medibles. El tercer fallo, nos ponemos objetivos que no son alcanzables. Hay una frase que me encanta que dice, el ser humano sobreestima lo que es capaz de conseguir en un año, pero infravalora lo que es capaz de conseguir en 10. ¿Qué quiere decir esa frase? Pues que no tenemos paciencia, que siempre lo queremos todo ya y rápido. Queremos conseguir en un año lo que no hemos sido capaces de conseguir en toda nuestra vida. Por eso el problema está en que apuntamos a metas que son inalcanzables. Sin embargo, si apuntas a metas más asequibles, te vas a motivar en el camino y por lo tanto es más probable que lo consigas. Cuarto fallo, nos ponemos metas que no tienen una fecha tope, un periodo en el que tiene que cumplirse. Un ejemplo, quiero aprender a hablar mejor inglés. No sabes cuánto tiempo vas a estar aprendiendo inglés. Puedes estar aprendiendo inglés toda la vida. Incluso un nativo de inglés puede llevarse toda la vida aprendiendo inglés. Es infinito. Y ahí viene el cuarto fallo, que es no fijarse un tiempo específico, una fecha de inicio y una fecha de finalización para hacer ese objetivo. Quinto error y muy importante también, cuando nos ponemos objetivos que no son relevantes para nosotros. Por ejemplo, vemos a la típica persona que ha ganado miles y miles de euros haciendo trading y automáticamente pensamos, vale, pues yo quiero ganar miles y miles de euros, voy a hacer trading. Y cuando te pones ese objetivo y te das cuenta a lo mejor de que no quieres estar encerrado en tu casa delante de un ordenador viendo números y viendo gráficas durante todo el día. Es cierto que tú querías el resultado que trae esa vida, ese camino, pero eso no significa que el objetivo y el camino para hacerlo sea relevante para ti y encaje contigo. Si estos 5 motivos por los que fallamos a la hora de ponernos objetivos te resuenan de algo, probablemente es porque conozcas el método SMART. El método SMART es un sistema muy conocido y muy famoso a la hora de establecer y alcanzar objetivos, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo del desarrollo personal. Empresas como Microsoft o Google utilizan este tipo de metodologías para sus proyectos. SMART es un acrónimo en inglés de las 5 características que debe cumplir un buen objetivo. Un buen objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y debe estar ligado a un tiempo concreto. El problema principal que yo le veo al método SMART es que te explican cuál es el resultado que tienes que obtener, ese objetivo que cumple esas 5 características, pero no te explican cómo llegar a definir ese objetivo. Digamos que nos dicen los ingredientes que debe tener ese buen plato, pero no nos enseñan las instrucciones para cocinar. Por eso yo aquí te voy a enseñar una metodología más sencillita y más simplificada, pero que tiene la misma esencia de la metodología SMART. Te lo enseño. Te presento la plantilla que he diseñado y que yo mismo utilizo para transformar sueños, metas inspiradoras en objetivos concretos, realizables. Para ello vamos a partir de la siguiente pregunta. Si apareciera el genio de la lámpara y te concediera un deseo, ¿qué pedirías y para qué? Esto nos va a ayudar a orientarnos a la hora de realizar esos objetivos. Nos vamos a asegurar así de que nuestra meta es una meta relevante para nosotros. Me gustaría hacer más deporte para sentirme más sano y tener un mejor físico.
Lo segundo, vamos a elegir una fecha de inicio y de finalización. Así nos vamos a asegurar también de que nuestros objetivos están atados a un tiempo concreto. Si eres nuevo en esto de ponerte objetivos o estás empezando, yo no me pondría periodos muy largos. 1 mes, 2 meses, un trimestre como mucho. En este caso, pues vamos a poner 2 meses, por ejemplo. Desde hoy, que es 18 de enero, hasta el 18 de marzo. El siguiente paso, acciones. Vamos a pensar qué acciones podríamos tomar para acercarnos a esta meta inspiradora que hemos puesto aquí arriba. Ir al gimnasio, comer saludablemente, ir a escalar, jugar al fútbol con mis amigos, salir a correr y por último, para tener energía y que esto pueda mantenerse, descansar adecuadamente. Antes de pasar a las métricas clave, vamos a hacernos las preguntas de comprobación. ¿Son las mejores acciones posibles que se te ocurren para llevar a cabo estos resultados? ¿Llevar a cabo estas acciones depende al 100% de mí? En este caso, pues me he dado cuenta, haciéndome estas preguntas, de que jugar al fútbol con mis amigos no depende al 100% de mí, así que la voy a eliminar. Y además, con la pregunta de la mejor acción posible, se me ocurre una cosa que no me había planteado, y es que nunca he ido al gimnasio, no sé cómo hacer los ejercicios, no tengo un plan de entrenamiento. Una buena acción que podríamos hacer sería conseguir un plan de entrenamiento personalizado. Bien, ahora que las acciones pasan las preguntas de comprobación, vamos a las métricas clave, que son unidades de medida que vamos a utilizar para medir nuestro progreso hacia esa meta inspiradora. En el caso de ir al gimnasio, por ejemplo, pues podría ser días a la semana. Comer saludablemente, pues podríamos pensar, por ejemplo, en piezas de fruta al día. Horas a la semana escalando. Conseguir un plan de entrenamiento es algo de sí o no, de lo has conseguido o no lo has conseguido, así que podemos poner el mismo texto. Salir a correr lo vamos a medir en kilómetros semanales. Y descansar adecuadamente, por ejemplo, pues los vamos a poner en media de horas de sueño al día. Bien, las preguntas de comprobación de las métricas, pues básicamente si es algo que se puede contar, que si se puede expresar numéricamente. Así nos aseguramos de que nuestros objetivos, que ahora vamos a ellos, sean medibles. En este caso todas pasarían esa criba, esa pregunta de comprobación. Y ahora vamos a ir a los objetivos, es decir, vamos a sumar las acciones a las métricas clave y vamos a transformar eso en una frase que sea nuestro objetivo. A mí me gusta ponerla en primera persona y en pasado, como si ya lo hubiese conseguido. En este caso, ir al gimnasio, pues podríamos poner he ido al gimnasio 3 días por semana. Por ejemplo, he comido 4 piezas de fruta al día. He estado escalando, voy a poner 6 horas a la semana. ¿Conseguir un plan de entrenamiento? Pues he conseguido un plan de entrenamiento personalizado. He corrido 10 kilómetros semanales. He dormido 8 horas o más de media al día. ¿Son estos objetivos alcanzables? ¿Son motivantes y retadores? ¿Se puede medir o comprobar que se ha cumplido el objetivo con exactitud? Bueno, pues haciendo un poco de revisión me he dado cuenta, por ejemplo, de que los kilómetros semanales son muy pocos. Creo que 10 kilómetros se haría muy fácil. Así que en este caso evalúo y veo que no es lo suficientemente retador y lo pongo a 20 kilómetros. Y sin embargo me doy cuenta, por ejemplo, de que ir al gimnasio 3 días por semana, yo que no he ido nunca y me cuesta muchísimo, pues va a ser quizás demasiado. Así que voy a bajar esto a 2 días a la semana. De esta forma nos estamos asegurando de que nuestros objetivos son específicos, son medibles, son alcanzables, son relevantes para nosotros y están atados a un tiempo concreto. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues pasar a la acción, ponerte a hacerlo, que es lo más importante de todo, que si no se pasa a la acción, pues no se avanza hacia ese objetivo. Lo que sí es importante tener un método para hacer seguimiento. Yo te enseño el mío. Te presento mi panel de progresión personal y además los 10 objetivos que me he propuesto conseguir para este año. Por cierto, si no has visto el vídeo de introducción al canal, te recomiendo que lo veas después de este. Ahí te cuento cuál es el proyecto de 52 Snakes, en qué consiste y también te propongo si te quieres unir a la comunidad y al reto y ponerte tus propios objetivos y compartirlos. En mi caso, ¿cuáles son mis 10 objetivos anuales? 1. Conseguir estar 365 días sin beber alcohol. También he hecho ejercicio 130 días al año. He subido 70 vídeos a mi canal. He dedicado 6 horas a la semana a leer. He hecho 3 cursos de desarrollo personal. Los he creado.
He ayudado a 20 personas en procesos de coaching y de desarrollo personal, en más de 100 sesiones. He entrevistado a 3 personas relevantes. Tengo un canal de YouTube con 25.000 seguidores y he facturado más de 50.000 euros. Te puedo asegurar que me voy a acercar muchísimo al 100% de conseguir todos mis objetivos. Además te digo esta frase que tengo por aquí, que significa que si apuntas más alto de lo que esperabas, pues podrás llegar más lejos de lo que soñabas. Te voy a dejar las 2 plantillas que te he enseñado en la descripción del vídeo. Te puedes hacer una copia de ellas o también puedes simplemente hacer tu propia versión. La puedes hacer a mano, utilizar Google Sheets como he hecho yo o cualquier otra herramienta. Lo importante no es la herramienta, sino el método. Déjame en los comentarios cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas y una cosa muy importante, si tienes cualquier pregunta en el camino, apóyate en mí que yo te ayudo encantadísimo. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete y si no te ha gustado pues dale a like también, porque no te cuesta nada. Dale un pequeño like, hombre, que a mí me viene muy bien. Besitos.